Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. En Francia se dieron dos situaciones contradictorias: la colaboración con los alemanes o la oposición más o menos violenta al invasor. En el país galo se han dado dos interpretaciones a estas situaciones. Está por un lado la que defiende que durante la ocupación no hubo colaboracionismo, y sí una importante resistencia a los alemanes. Y luego está la que apoya a la contraria, que afirma que esto se aparta totalmente de la verdad. Para hacer frente al trauma de la derrota, la ocupación y una guerra civil en potencia, los franceses desarrollaron el mito fundacional de la resistencia. No se trataba de inventarse algo que nunca hubiera sucedido, sino una historia que sirviera a los propósitos de esa Francia que surgió después de la guerra. Se trataba de que los franceses pudieran mantener su orgullo nacional durante la posguerra. Este relato estaba compuesto por diversos elementos. Por ejemplo, en primer lugar, la resistencia que había comenzado el 18 de junio de 1940, cuando de Gaulle hizo un llamamiento a la resistencia a través de las ondas de radio. En segundo lugar, se consideraba que mientras tan solo unos pocos habían colaborado con el enemigo, la lucha de una minoría resistente había sido apoyada por el resto del pueblo francés. Y en tercer lugar, el pueblo francés se había liberado por sí mismo, sin participación extranjera, y había sido capaz de restaurar su honor nacional. De hecho, el número de publicaciones francesas posteriores a la guerra es muy superior el relacionado con la resistencia que el del colaboracionismo. El colaboracionismo del régimen de Vichy, un colaboracionismo de Estado con la Alemania nazi, fue importante, además incrementándose en el transcurso del tiempo. Este colaboracionismo fue especialmente notable en la lucha contra la resistencia. Para este trabajo, la milicia francesa fue tan cruel y eficaz como la Gestapo. La milicia era una organización paramilitar, apoyada por el mariscal Pétain y Pierre Laval, jefe del gobierno de Vichy, y creada en 1943 para luchar contra la resistencia. Además, el gobierno de Vichy ayudó en todo lo que pudo al ocupante, por ejemplo en la deportación de judíos a los campos de concentración y a trabajadores forzosos a Alemania. Pero a este colaboracionismo de Estado se unen implícitamente o no todos los pequeños colaboradores por la simple supervivencia económica, desde el trabajo de mano de obra voluntaria en Alemania hasta las grandes empresas que producían para el ocupante, que toman una posición con el más poderoso, que les da más beneficio. Algunas se conformaron como sociedades mixtas, o sea, con capital alemán y capital francés. En 1941, unas 7.000 empresas francesas trabajaban bajo pedidos alemanes, bien civiles o militares. Y en 1944 se duplicó, llegando a las 14.000. Entre esas empresas se encontraban la mayoría de las empresas con más de 50 trabajadores, lo que significa que la mayor parte de las empresas importantes trabajaban para los alemanes, con lo que apoyaban directa o indirectamente su esfuerzo de guerra. Este colaboracionismo empresarial incluyó claramente a los medios de comunicación, como la prensa y la radio. Un ejemplo destacable fue el semanario Jesus Partout, el principal periódico colaboracionista y antisemita francés de la ocupación. También habría que añadir a una gran parte de los franceses conservadores de derecha, anticomunistas convencidos que apoyaron el colaboracionismo de Pétain. En la realidad del pueblo y en su vida cotidiana, hay muchos casos de civiles que confraternizaron con las fuerzas de ocupación por muy diferentes motivos. Por ejemplo, destacan los matrimonios mixtos y otros tipos de relaciones sentimentales. De forma generalizada, los franceses aceptaron la ocupación, resignados, como esperando a ver qué pasa, sin hacerse destacar demasiado. Dentro de esta aceptación de la ocupación están, por ejemplo, las actividades de muchos artistas e intelectuales. Durante la ocupación, en París, hubo una gran actividad artística. Floreció la pintura, el teatro y la literatura. Varios artistas e intelectuales confraternizaron con los alemanes sin ningún tipo de problemas. Vamos, en la capital se llegaron incluso a representar más de 100 obras de teatro. Es reseñable, además, el colaboracionismo de los separatistas radicales corsos, bretones y alsacianos. Lo más dramático del colaboracionismo es la gran cantidad de delaciones que se produjeron, especialmente en la zona libre de Vichy, que según la Kommandantur se recibieron más de 3 millones de cartas de delaciones. Las acusaciones eran de todo tipo.
progaullistas, pertenecientes a la resistencia, desafección al régimen, ser partidarios de extrema izquierda, entre otras. La mayoría estaban motivadas por la venganza o para apropiarse de propiedades de otra persona, por celos o por cualquier otro tipo de motivo que podríamos imaginar. En contraposición al colaboracionismo surgió la resistencia, entendiéndola como la lucha interior y exterior, violenta o no, contra la ocupación nazi. La resistencia se manifestó de diversas formas, violentas o simplemente testimoniales, y se fueron incrementando además con el paso del tiempo, así como ampliando su cometido y los efectivos de la resistencia. Hasta 1942, los actos de la resistencia violenta fueron casos aislados, meramente anecdóticos. Los comienzos de la resistencia son tímidos, son escasos. Los actos de sabotaje y de atentados contabilizados hasta el 22 de junio de 1941, el día de la invasión de Rusia, son muy pocos. De hecho, esta fecha marca la entrada del Partido Comunista francés en la resistencia. El Partido Comunista tendría un protagonismo importante, aunque discutido por varios historiadores, en las acciones y organización de la resistencia, lo que afectará a la contribución de los partisanos españoles afines al Partido Comunista Español. A pesar de esto, la resistencia entre 1941 y 1943, prácticamente 44, no podía tener una eficacia realmente, ya que la mayoría de la población no tenía ni la intención de pelear ni por los alemanes ni por los aliados. No fue hasta que ya estaba avanzado en 1943 o principios de 1944 que se incrementa sensiblemente el número de partisanos, motivados por las derrotas alemanas en el frente del Este y la creencia de que el desembarco en las costas francesas era inminente. Además, también, en esa época se promulgó la Ley de Servicio de Trabajo Obligatorio en Alemania, que afectaba a una parte muy importante de la juventud francesa. Muchos de estos resistentes se refugiaron en los bosques, por lo que recibieron el nombre de maquis. Bueno, pues este nombre de maquis es debido a un tipo de vegetación típica de la isla de Córcega. Bueno, pues en 1944 ya es más que evidente la derrota de los nazis, que unido a la ayuda de los aliados para de este modo preparar la operación Overlord, hará que el número de resistentes aumente de forma muy importante, aunque es difícil de determinar en qué número. Lo cierto es que los sabotajes y atentados se incrementaron. A pesar de todo, diversos historiadores le dan un papel poco importante a la resistencia armada, ya que salvo algunas excepciones, el papel militar de la resistencia no tuvo la eficacia que se le suele atribuir, más allá de la información y el sabotaje, por lo que la aportación a la liberación de Francia, que era el objetivo fundamental de la resistencia, fue escasa. Otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta sobre el mito de la resistencia son que, por ejemplo, en Francia se piensa que fue liberada por los franceses y solo por ellos. Y digo ellos en masculino, porque el papel de las mujeres en la resistencia se ha infravalorado, y realmente fueron muy importantes. De hecho, de las más de 1000 condecoraciones de la Orden de la Liberación, tan solo 6 fueron para mujeres. Si la participación de las mujeres en la resistencia fue infravalorada, pasa lo mismo en otra categoría de resistentes, que son los extranjeros y los emigrados. La retórica dominante de la resistencia era patriótica, donde el papel de los extranjeros ha sido habitualmente silenciado en la liberación. Aunque la proporción a su número total en Francia, la participación de los extranjeros fue claramente mayor que incluso la de los franceses. Las razones de este olvido histórico radican principalmente en cómo Francia escribió su propia historia en esos años primeros de posguerra. En los recuerdos predominantes de esa posguerra, los franceses desconocieron la participación de los extranjeros en la resistencia, para de alguna manera hacer prevalecer la imagen de un amplio consenso nacional contra la ocupación nazi, guiados todos por De Gaulle. Algo particular en el caso de los españoles, que incluso hasta en el caso de los españoles encuadrados en el ejército regular, como la 9, que también fueron olvidados. La resistencia actuó principalmente de formas no violentas, como por ejemplo las redes de evasión, en la que los españoles tuvieron un papel protagonista, ya que ayudaban a cruzar la frontera por la zona de los Pirineos. Estas redes surgieron incluso antes de la ocupación y permitieron salvar a centenares de vidas humanas, incluso constituyendo un formidable apoyo logístico para los aliados, puesto que sirvió también para redes de distribución de armamento, material o para la evasión de pilotos aliados derribados. Otra de las cosas que se hizo importante en la resistencia son los correos y la desobediencia civil, bien como, por ejemplo, manifestaciones pintadas y colocación de banderas y la prensa clandestina, que tuvo además un papel bastante importante.
La resistencia en Francia entre 1940 y 1944 es un problema complejo, que continúa aún creando reacciones pasionales. Pero está ligada tanto a la historia del gobierno de Vichy como a la de la Francia libre, así tanto la colaboración y su doble juego. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.